Llegó el momento de ponerlos al día con las finanzas del hogar. Les decía al comienzo que cometemos errores comunes y a veces no los hemos identificado. Si ya tenemos unas finanzas en el hogar que han sido resquebrajadas, ¿cómo podemos salir de ahí? ¿Cómo hacer que ese fracaso no vaya a romper con esa relación amorosa entre la pareja o se vuelvan inconvenientes para la familia en general? Pues tenemos experta, se trata de Vivian Reyes, ella es educadora financiera. Ustedes, como siempre, pueden generar esas preguntas a través de la línea de WhatsApp que aparece en pantalla con mensajes de voz que no superen los 30 segundos. Vivian, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gigi. Un saludo especial a todas esas personas que están súper conectados con nosotros. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos con esas finanzas del hogar? Bueno, aunque es un tema que es en común porque es de familia, es muy importante que primero haya cierta independencia en el manejo de esas finanzas. Entonces, lo primero, tener independencia sobre ese manejo. Estamos, digamos que también educando a los hijos para que cuando crezcan también tomen como control de sus propias finanzas, y es muy importante darles esa independencia, que aprendan a trabajar, que aprendan a generar ingresos también, para que más adelante no se vaya a volver un dolor de cabeza y estén dependientes de alguien. Vivian, hablan de determinación y acción. Hay como 10 errores en un banco que usted como educadora financiera los tiene. Uno es, ojo, aunque sea de economía del hogar, hay que tener independencia. Independencia, el primer error. Cuando no se tiene esa independencia, pues corremos más riesgo de estar dependientes de alguien que nos genere ingresos, y si no hay, pues allí entra un tema emocional también. Como el caso de la historia, el segundo sería, ojo con las fuentes de ingreso, ojalá que no sea una nomás. Ese caso de aquel emprendedor también lo viví yo precisamente con una agencia de publicidad. Cuando emprendí hace 12 años, la empresa llevaba 6 años y quebré. Cuando me di cuenta cuál era el error que había pasado allí, era que no invertí en una segunda fuente de ingresos. Y realmente el problema no está si eres empleado o si eres empresario, porque ambos tienen el mismo riesgo, y es perder su única fuente de ingresos. Esa es una pregunta importante para hacernos, y es ¿cuántas fuentes de ingreso tengo actualmente? El error común allí es tener una, y que nos serviría también como para no caer en ese error. Con los ingresos que generes de tu primera fuente de ingreso o ingreso principal, como el empleo, es importante apartar un dinero para una segunda fuente de ingresos. Bueno, entonces ahí están los 2 errores que no podemos cometer, esos errores comunes. El tercero, ¿cuál sería? Porque cuando hablamos de independencia, yo esto lo voy a ligar también con la parte emocional. Si el hombre gana más dinero que la mujer, o si la mujer gana más dinero del hombre, ¿cómo se hace ese aporte para la economía del hogar? ¿Debe ser 50 y 50 igual, o de acuerdo a ese nivel de ingresos? ¿Qué se propone dentro de la inteligencia financiera? Bueno, hay un tema también importante, y es de objetivos. Es importante tener los objetivos personales muy claros, y ya si se entra a trabajar en pareja, también sentarse a hablar de esos objetivos que se tienen como pareja. Hay que llegar a un acuerdo o a una comunicación, y cada pareja tendrá como una facilidad, digamos, de llegar a ese acuerdo. Hay recomendaciones varias, o sea, hay varias recomendaciones para manejar. Algunos dicen poner el dinero en una misma bolsa, cada uno se saca como un sueldo de allí y el resto es para el hogar, pero también manejando muy bien la distribución del dinero. Algunos dicen, bueno, independiente cada uno, y va aportando como en porcentaje. Entonces, digamos que eso tiene que ver con el objetivo que tengan en pareja, que es el segundo error común, y es no tener ese objetivo claro. O sea, si no tenemos un objetivo claro, es muy difícil hacer una estrategia para decir, bueno, voy a manejar mi dinero de esta manera. Entonces, el tercer error vendría a ser no tener ese objetivo claro. Cuando ya está claro, ya ahí se puede avanzar como persona y como pareja. Pero Vivian, cuando uno quiebra, cuando uno algo pierde, pues hay una cosa que se llama duelo, ¿cierto? Y hay otra etapa que se llama resiliencia. ¿Cómo salir de esa quiebra? Uno escucha a los grandes empresarios que todos han quebrado en su vida y que se han vuelto a levantar. Pero ¿cuáles son esos detalles? Realmente lo que se necesita para continuar y ver oportunidades en medio de un caos.
Bueno, te voy a contar parte de mi experiencia. Yo recuerdo que en la época que quebré me regalaron un libro y me dijeron, este libro de educación financiera. Normalmente estos libros te dicen, vas a ser rico, millonario, ¿cierto? Multimillonario, vas a ser tu propio jefe, pero resulta que uno necesito pagar servicios, no tengo con qué comer, o sea, tiene otras preocupaciones. Entonces hay un tema que trabajo mucho, que es cómo sobrevivir también mientras emprendes, que yo decidí fue el camino de emprender. Así que me tocó planear 2 estrategias. Una estrategia a largo plazo, que es de hecho las estrategias que recomiendan los expertos, los autores de los libros, de cuándo vas a ser sí rico, pero yo decía, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer hoy? Y tenía que tener una estrategia del día. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a ganar dinero hoy? ¿A quién le voy a cobrar? ¿Cuál va a ser mi plan de acción? En ese momento que estamos en un momento de crisis, pues después un día a la vez. Sí, y después de llorar y todo, pues llega el día que hay que levantarse y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Es importante el largo plazo y saber hacia allá voy, y eso es lo que yo quiero, que es el objetivo, pero ¿y qué voy a hacer hoy? Es poner el ladrillo a esa estrategia de largo plazo, pero también sé que hoy tengo que actuar, como dices tú, vivir el hoy. Deudas, todos tenemos deudas, obligaciones, cómo manejarlas. Hablemos de una familia donde los dos llevan o aportan, pero un mínimo, y tienen 2 hijos. ¿Cómo manejar entonces esas finanzas y hacer que no se vuelvan un dolor de cabeza? Bueno, otro de los errores, porque como estamos abordando los errores, es como quedarnos en el día a día. Si bien cada día trae su afán y sus preocupaciones, y hay días más difíciles para unas personas que para otras, sí nos toca hacer un esfuerzo mayor, a pesar de esa dificultad que se esté viviendo, un esfuerzo mayor, primero para tomar la decisión de que quieres mejorar esas finanzas personales, porque es un tema de decisión, y esa decisión te va a llevar a unas acciones, y es salir de esa zona en la que estoy, del día a día. Del confort. Exactamente, que podría ser confort, pero sé que puede ser también muy de necesidad. O sea, esto es lo que yo tengo de trabajo y hoy me toca vivir esto, pero sí toca un esfuerzo más para pensar cuál va a ser esa estrategia de salir. O sea, cuando ya he tomado esa decisión, ya puedo decir, tenemos que pensar en algo más, así 2 meses nos toque tener menos tiempo para el descanso, para dormir, para poder pensar en otras fuentes de ingreso. Entonces, el tema que me decías, las deudas, ese es otro de los errores que tenemos en el banco de errores, y es que no sabemos en qué endeudarnos. Sí, ¿cuáles son las deudas buenas, entre comillas? Exactamente. Entonces, las deudas buenas son solamente esas deudas que te van a poner dinero en el bolsillo. Y dicen, pero ¿cuál deuda me va a poner dinero en el bolsillo? Y ahí tiene mucho que ver lo que decía de la segunda fuente de ingresos. Si yo no tengo dinero para construir una segunda fuente de ingreso, entonces ahí me podría endeudar para que alguien después me ponga una renta en esa deuda. Pero ahí también hay que hacer un alto en el camino. Si yo lo que busco es fortalecer las finanzas del hogar y voy a emprender y para ello voy a adquirir una deuda, pues también debo tener muy clara cuál es la idea, porque una idea muy buena sin dinero no da frutos, como el dinero allí sin que la idea sea buena. Las cosas pueden empezar, pero ¿cómo hacer que se sostengan, que duren? Así es. En temas de emprendimiento sí hay que tener muy claro que para emprender hay unas etapas. Esas etapas iniciales pueden durar entre 1 año, 2 años, y en esas etapas no se recomienda acceder a créditos, que es uno de los errores comunes de los emprendedores cuando están comenzando, empiezan con un crédito, a menos que la empresa ya sea rentable o que ya la empresa, o sea, que ya estés hay una constitución legal, pero ya venían unas ventas previas y sabes que hay un mercado que lo está comprando, podría tomar el riesgo. De lo contrario, créditos no sería muy recomendable. Por ejemplo, vámonos a la cotidianidad, Vivian. Si una mujer trabaja, se levanta temprano, le envía la comida a su esposo, que también se va a trabajar, a sus hijos, ella va, labora, regresa y le quedan deliciosas las empanadas. Entonces ella gana un dinero, el esposo también gana un dinero y pueden entre los dos pensar, vamos a sacarle provecho a esas deliciosas empanadas que realizan el fin de semana, tantas horas. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones? Porque todos tenemos talentos y habilidades y a veces se quedan allí rezagados por tiempo, por la misma rutina, por el estrés. Así es.
Bueno, ahí como ya es un tema más de comenzar ese emprendimiento, digamos que las etapas o hay, digamos, modalidades de emprendimiento o de creación de empresa, pero digamos que solamente hacer un producto para vender, pues simplemente es comprar insumos, transformarlos y venderlos y ya, no hay como una propuesta de valor adicional. Entonces, si mi objetivo es decir, bueno, quiero darle más foco a este negocio, entonces habría que pedir ayuda a mentores. En la ciudad hay demasiadas entidades de apoyo para ayudar precisamente a estas personas. Yo diría que lo primero es ir a buscar información de cómo puede pasar del negocio del día a día a convertirlo en un modelo de negocio que más adelante no tengan que estar estas personas haciendo las empanadas, sino que puedan incluso generar empleo y generar un impacto. Para eso hay ayudas y hay ayudas financieras del gobierno, como lo es un fondo Emprender con el SENA. ¿Cuáles serían esas recomendaciones finales para que no se decaiga esa economía del hogar, sino que al contrario se fortalezca? Lo primero, emocional, no perder la fe, tener tu estrategia de largo plazo, de a dónde quieres llegar, pero actuar cada día en poner ese ladrillo, ser muy consciente del dinero que ingresa a tu bolsillo, ser consciente también de que tus ingresos siempre deben ser superiores que tus gastos y tener un presupuesto. Hay muchísimos que ya en alguna otra ocasión podremos seguir compartiendo.